Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Antes de começarmos essa história emocionante, já aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo e, claro, deixar seu comentário aqui embaixo contando o que achou da história ou compartilhando uma experiência parecida. Sua participação é super importante para mim e me motiva a trazer cada vez mais histórias que tocam o coração. Então, já deixa seu like, comenta bastante e bora para mais um drama familiar que vai mexer com você. El aire cálido de la tarde se colaba por la ventanilla del auto mientras avanzábamos por la carretera rumbo a Oaxaca. Mi familia iba en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, y yo, sentado en el asiento trasero, miraba el paisaje pasar, sintiendo como la tensión se acumulaba en el ambiente. Era la primera vez en años que lográbamos reunirnos todos para unas vacaciones, pero la alegría que se suponía debíamos sentir se veía opacada por viejas heridas, resentimientos no resueltos y palabras que nunca se dijeron. Mi padre, con las manos firmes en el volante, mantenía la mirada fija en el camino, como si así pudiera evitar cualquier conversación incómoda. Mi madre, a su lado, jugaba nerviosamente con el anillo de matrimonio, lanzando miradas furtivas a mi hermana menor, quien, con los audífonos puestos, pretendía estar en otro mundo. Yo, el mayor, sentía el peso de ser el mediador, el que debía mantener la paz, aunque por dentro me carcomía la sensación de que algo estaba a punto de romperse. Fue en ese viaje, en medio de la incomodidad y el silencio, cuando mi abuela, la única que parecía disfrutar realmente de la travesía, propuso que, cada noche, compartiéramos una leyenda mexicana antes de dormir. Las leyendas guardan verdades que a veces no queremos ver, dijo con esa voz suave y firme que siempre lograba captar nuestra atención. Nadie se opuso, quizás porque era más fácil escuchar historias que enfrentarnos a las nuestras. La primera noche, después de una cena sencilla en la cabaña que habíamos alquilado, mi abuela se sentó en el centro de la sala, con la luz de una lámpara iluminando su rostro arrugado pero lleno de vida. Nos miró a todos, uno por uno, y comenzó a hablar. La primera leyenda que quiero contarles es la de la Llorona, dijo, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Había escuchado esa historia 1000 veces, pero nunca de labios de mi abuela. Dicen que hace siglos, en la Ciudad de México, vivía una mujer hermosa y humilde llamada María. Se enamoró de un hombre rico, quien le prometió amor eterno, pero cuando ella le dio hijos, él la abandonó por una mujer de su misma clase. Desesperada y consumida por la injusticia, María, en un momento de locura, ahogó a sus hijos en el río y luego, al darse cuenta de lo que había hecho, se quitó la vida. Desde entonces, su espíritu vaga por las noches, llorando y buscando a sus hijos, castigando a quienes hacen daño a los inocentes. Mi hermana, que hasta entonces había estado distraída, levantó la vista. ¿Pero cómo puede una madre hacerle eso a sus hijos?, preguntó, con una mezcla de incredulidad y miedo. Mi abuela la miró con ternura. A veces, la injusticia nos lleva a cometer actos impensables. Pero la verdad que muchos no cuentan es que María no era solo una víctima, ni solo una villana. Era una mujer atrapada entre el amor y la traición, entre la pobreza y el desprecio. La leyenda de la Llorona nos recuerda que la injusticia no siempre es clara, y que quienes la sufren pueden terminar siendo juzgados por sus peores errores, no por sus peores sufrimientos. Me quedé pensando en esas palabras mucho después de que todos se fueran a dormir. Recordé las veces que mi madre había llorado en silencio, sintiéndose sola en su propio hogar, y como yo, por miedo o por comodidad, había fingido no ver. ¿Cuántas veces la injusticia se esconde en los rincones de nuestra propia casa, disfrazada de rutina? La segunda noche, la tensión entre mis padres era palpable. Discutían por algo trivial, la temperatura del aire acondicionado, el ruido de la televisión. Pero todos sabíamos que el problema era más profundo. Cuando mi abuela propuso la segunda leyenda, mi padre bufó, pero no se atrevió a protestar. Esta es la historia del charro negro. Comenzó mi abuela, con voz grave. Cuentan que en los caminos polvorientos de México aparece un hombre vestido de charro, montado en un caballo negro como la noche. Se le aparece a quienes han cometido injusticias, ofreciéndoles riquezas a cambio de su alma. Muchos aceptan, cegados por la avaricia, y terminan perdiéndolo todo. Mi padre, que rara vez mostraba emoción, frunció el ceño. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?, preguntó, con un tono desafiante. Mi abuela lo miró fijamente. Todos enfrentamos tentaciones. A veces,
La injusticia no es solo lo que nos hacen, sino lo que estamos dispuestos a hacer para conseguir lo que queremos. El charro negro representa esa parte de nosotros que justifica el daño a otros por un beneficio propio. El silencio se hizo más denso. Yo recordé la vez que, siendo adolescente, robé dinero de la cartera de mi padre para comprarme un videojuego. Nunca lo confesé, y aunque el remordimiento me acompañó durante años, siempre me convencí de que no era tan grave. Pero, ¿cuántas pequeñas injusticias cometemos a diario, justificándolas con excusas? Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché a mis padres discutir en voz baja. Palabras como sacrificio, ingratitud y culpa flotaban en el aire, mezclándose con el canto lejano de los grillos. Me pregunté si alguna vez lograríamos romper ese ciclo de reproches y silencios. La tercera noche, mi hermana se ofreció a ayudar a mi abuela a preparar la cena. Era un pequeño gesto, pero en nuestra familia, donde cada uno parecía vivir en su propio mundo, significaba mucho. Después de comer, nos sentamos alrededor de la mesa, y mi abuela comenzó la tercera leyenda. Esta es la historia de la mulata de Córdoba, dijo, con una sonrisa enigmática. En la época colonial, vivía en Córdoba una mujer de piel oscura y belleza inigualable. Era conocida por su inteligencia y por ayudar a los pobres, pero su éxito despertó la envidia de los poderosos. La acusaron de brujería y la encarcelaron injustamente. Sin embargo, la mulata no se resignó. Usando su ingenio, dibujó un barco en la pared de su celda y, ante la mirada atónita de los guardias, subió al dibujo y desapareció para siempre. Mi hermana, fascinada, preguntó, ¿y qué pasó con ella después? Mi abuela se encogió de hombros. Nadie lo sabe, pero la verdad que muchos ocultan es que la mulata no solo escapó de la cárcel, sino que desafió un sistema que castigaba a los diferentes. Su historia nos enseña que la injusticia puede ser derrotada con inteligencia y valentía, pero también que quienes se atreven a desafiar el poder suelen ser condenados al olvido. Miré a mi hermana y vi en sus ojos una chispa de admiración. Pensé en todas las veces que ella había sido subestimada por ser la menor, por ser mujer, por ser diferente. Me pregunté si algún día tendría el valor de desafiar las expectativas que la familia y la sociedad le imponían. La cuarta noche, la atmósfera en la cabaña era más ligera. Mi madre, que hasta entonces había estado distante, se animó a preparar su platillo favorito, mole. El aroma llenó la casa, y por un momento, todos parecíamos olvidar nuestras diferencias. Después de la cena, mi abuela nos reunió una vez más. Hoy les contaré la leyenda del Callejón del Beso, anunció. En Guanajuato hay un callejón tan estrecho que los balcones de las casas casi se tocan. Allí vivía Ana, una joven de familia rica, y Carlos, un humilde minero. Se enamoraron en secreto, pero el padre de Ana, al descubrir la relación, la encerró en su cuarto. Carlos, decidido a no perderla, trepó hasta el balcón y la besó. Pero el padre, furioso, lo sorprendió y, en un arrebato de ira, apuñaló a su hija. Desde entonces, se dice que las parejas que se besan en ese callejón tendrán amor eterno. Mi madre suspiró. ¡Qué triste! El amor siempre paga el precio de la injusticia. Mi abuela asintió. La verdad que pocos cuentan es que Ana y Carlos sabían que su amor era imposible, pero eligieron vivirlo a pesar de todo. A veces, la injusticia no se puede derrotar, pero se puede desafiar con pequeños actos de rebeldía. Miré a mis padres, y por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos un destello de complicidad. Recordé las historias que me contaban de jóvenes, cuando lucharon contra la desaprobación de sus propias familias para estar juntos. Me pregunté en qué momento el amor se había transformado en rutina y la complicidad en distancia. La quinta noche, la lluvia golpeaba el techo de la cabaña con fuerza. Nos acurrucamos en la sala, envueltos en mantas, mientras mi abuela comenzaba la penúltima leyenda. Esta es la historia de Nahual, dijo, bajando la voz. En los pueblos indígenas, se cree que algunas personas tienen el don de transformarse en animales para proteger a su gente. Los nahuales son guardianes, pero también son temidos, porque su poder puede ser usado para el bien o para el mal. Muchos fueron perseguidos y condenados por quienes no entendían su naturaleza. Mi padre, que hasta entonces había permanecido callado, preguntó, ¿y cómo se sabe quién es un nahual? Mi abuela sonrió. No se sabe. Los nahuales mantienen su verdad oculta, porque saben que la diferencia asusta, pero la verdadera injusticia es temer a lo que no comprendemos. Pensé en mi primo,
quien había dejado de venir a las reuniones familiares después de declararse gay. Recordé los susurros, las miradas de desaprobación, el silencio incómodo. ¿Cuántos nahuales había en nuestra familia, obligados a ocultar su verdad por miedo al rechazo? La última noche, el ambiente era diferente. Había una calma extraña, como si todos supiéramos que algo importante estaba a punto de suceder. Mi abuela, con voz temblorosa pero decidida, comenzó la sexta y última leyenda. Esta es la historia de los niños héroes, dijo. Durante la invasión estadounidense, 6 cadetes de colegio militar defendieron el castillo de Chapultepec hasta la muerte. Se dice que uno de ellos, Juan Escutia, se envolvió en la bandera y se arrojó al vacío para evitar que cayera en manos enemigas. Son recordados como símbolos de valentía y sacrificio. Mi hermana, con lágrimas en los ojos, preguntó, ¿y cuál es la verdad oculta? Mi abuela la miró con ternura. La verdad es que no todos los héroes mueren en el campo de batalla. Muchos luchan en silencio, enfrentando injusticias cotidianas, sacrificando sus sueños por el bien de otros. La historia de los niños héroes nos recuerda que la verdadera valentía es resistir, incluso cuando nadie lo ve. Esa noche, después de que todos se retiraron a sus habitaciones, me quedé solo en la sala, contemplando las sombras que danzaban en las paredes. Pensé en las 6 leyendas, en las verdades ocultas que mi abuela había revelado, y en las injusticias que habitaban en mi propia familia. Me di cuenta de que, al igual que los personajes de las historias, todos llevábamos cicatrices, secretos y deseos de ser comprendidos. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos en silencio, mi abuela se acercó a mí y me susurró al oído. Las leyendas no solo se cuentan para entretener, se cuentan para sanar. Me armé de valor y, por primera vez, hablé abiertamente con mis padres y mi hermana sobre lo que sentía. Les conté mis miedos, mis culpas, mis deseos de reconciliación. Al principio, hubo lágrimas, reproches y silencios incómodos, pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir, y con ellas, la posibilidad de un nuevo comienzo. Durante el resto de las vacaciones, cada uno de nosotros hizo un esfuerzo por escuchar, por comprender, por perdonar. No fue fácil, y las heridas no sanaron de un día para otro, pero las leyendas de mi abuela nos dieron el valor de enfrentar nuestras propias injusticias y buscar la verdad que habíamos mantenido oculta por tanto tiempo. Años después, cuando mi abuela ya no estaba, volví a leer las leyendas que ella me había dejado escritas en un cuaderno. Cada una de ellas era un espejo de nuestra historia familiar, un recordatorio de que la injusticia no es solo un hecho histórico o mito lejano, sino una realidad que se vive y se combate todos los días, en los pequeños actos de amor, de rebeldía y de perdón. Hoy, cuando me siento perdido, tentado a juzgar a los demás, recuerdo las palabras de mi abuela. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque a veces se esconda detrás de una leyenda. Y así, las 6 leyendas mexicanas que derrotaron la injusticia se convirtieron en el hilo invisible que nos unió como familia, enseñándonos que la verdadera valentía está en atreverse a mirar de frente nuestras propias sombras y a buscar, juntos, la luz de la verdad. El día después de la última leyenda, el sol apenas asomaba entre las montañas cuando me desperté con una sensación de inquietud. La cabaña estaba en silencio, salvo por el crujir de la madera y el canto lejano de un gallo. Me levanté despacio, intentando no despertar a nadie, y salí al porche. El aire fresco de la mañana me envolvió, y por un momento sentí que podía respirar de nuevo. Me senté en uno de los viejos bancos de madera, mirando el paisaje. Los árboles cubiertos de rocío, el sendero de tierra que serpenteaba hasta el pueblo, las montañas recortadas contra el cielo azul. Pensé en las historias de mi abuela, en cómo cada una había resonado en nosotros de formas distintas, removiendo recuerdos, culpas y anhelos que creíamos enterrados. Mientras contemplaba el horizonte, escuché pasos suaves detrás de mí. Era mi hermana, envuelta en una manta, con los ojos aún hinchados de sueño. ¿No pudiste dormir?, me preguntó, sentándose a mi lado. Negué con la cabeza. No dejo de pensar en lo que dijo la abuela anoche, sobre los héroes que luchan en silencio. Mi hermana suspiró, abrazando sus rodillas. A veces siento que todos en esta familia estamos luchando una batalla diferente, pero nadie se atreve a pedir ayuda. La miré de reojo, notando la tristeza en su voz. Recordé cuando éramos niños y ella me seguía a todas partes, buscando protección. Ahora, parecía tan distante, tan encerrada en sí misma. ¿Tú también tienes una verdad que has mantenido oculta?, le pregunté, con cautela.
Ella dudó un momento, mirando al suelo. Sí, pero no sé si estoy lista para compartirla. Asentí, respetando su silencio. Sabía que cada uno de nosotros llevaba una carga invisible y que las leyendas de la abuela habían abierto una puerta, pero cruzarla requería valor. El resto de la familia fue despertando poco a poco. Mi madre preparó café y pan dulce, y nos sentamos todos juntos en la mesa, algo que no hacíamos desde hacía años. El ambiente era tenso, pero diferente. Había una especie de expectativa, como si todos supiéramos que algo importante estaba a punto de suceder. Mi padre fue primero en romper el silencio. He estado pensando en lo que dijo mamá sobre el charro negro, admitió, mirando su taza de café. Sobre las decisiones que tomamos y cómo afectan a los demás. Mi madre lo miró, sorprendida. No era común que mi padre hablara de sus sentimientos. ¿A qué te refieres?, preguntó, con voz suave. Mi padre suspiró, frotándose la frente. Cuando acepté ese trabajo en la ciudad, pensé que lo hacía por el bien de la familia, pero la verdad es que también lo hice por orgullo. Quería demostrar que podía más, que era mejor que mi propio padre, y en el proceso, los descuidé a ustedes. Hubo un silencio incómodo. Mi madre bajó la mirada, y mi hermana jugó nerviosamente con la servilleta. No eres el único que ha cometido errores, dijo mi madre, finalmente. Yo también he guardado rencor, he dejado que el resentimiento me aleje de ustedes. A veces siento que me convertí en una extraña en mi propia casa. Mi abuela, que había estado escuchando en silencio, sonrió con ternura. La injusticia no siempre viene de fuera. A veces, la creamos nosotros mismos, sin darnos cuenta. Me sentí aliviado al ver que, por fin, las palabras comenzaban a fluir. Decidí aprovechar el momento. Yo también tengo algo que confesar, dije, con la voz temblorosa. Cuando era adolescente, tomé dinero de la cartera de papá. Siempre me sentí culpable, pero nunca tuve el valor de decirlo. Mi padre me miró, sorprendido, pero luego asintió. Gracias por decírmelo. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Mi hermana, que hasta entonces había permanecido callada, levantó la vista. Empezó, pero la voz se le quebró. Yo he sentido que no encajo en esta familia, que siempre esperan que sea la niña perfecta, la que no se equivoca, pero a veces me siento tan perdida. Mi madre se acercó y la abrazó, rompiendo en llanto. Perdóname, hija, nunca quise que te sintieras así. La abuela se levantó y nos rodeó a todos con sus brazos. Las leyendas existen para recordarnos que la injusticia puede ser derrotada, pero solo si tenemos el valor de enfrentarla juntos. Nos quedamos así, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo, sintiendo como el peso de los secretos y las culpas comenzaba a disiparse. Esa tarde, decidimos salir a caminar por el pueblo. El aire estaba impregnado del aroma a tierra mojada y flores silvestres. Los colores de las casas, el bullicio del mercado, las risas de los niños jugando en la plaza, todo parecía más vivo, más real. Mientras paseábamos, mi abuela nos llevó a una pequeña iglesia al final de una calle empedrada. Dentro, el aire era fresco y olía a incienso. Nos sentamos en uno de los bancos, y mi abuela nos contó una historia que no estaba en su repertorio habitual. Cuando era joven, dijo, con la voz cargada de nostalgia, me enamoré de un hombre que mi familia no aprobaba. Era pobre, pero tenía un corazón noble. Luchamos por nuestro amor, pero al final, la presión de la familia fue más fuerte. Nos separamos, y cada uno siguió su camino. Siempre me pregunté qué habría pasado si hubiera tenido el valor de desafiar la injusticia de las expectativas familiares. La miré, sorprendido. Nunca había escuchado esa parte de su vida. ¿Te arrepientes?, le pregunté. Ella sonrió, con los ojos brillando de lágrimas. No, porque de esa experiencia aprendí que la verdadera injusticia es renunciar a uno mismo por miedo a que dirán. Por eso siempre les he contado estas leyendas, para que no cometan el mismo error. Salimos de la iglesia en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Sentí una nueva admiración por mi abuela, por su fortaleza y su sabiduría. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, mi padre propuso que cada uno compartiera una historia personal de injusticia y cómo la había enfrentado. Al principio, dudamos, pero poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. Mi madre contó cómo, de joven, fue rechazada por su familia por querer estudiar medicina en lugar de casarse. Luchó contra el machismo y la discriminación, y aunque nunca ejerció como doctora, siempre llevó consigo el orgullo de haber defendido sus sueños.
Mi hermana habló de una amiga que fue víctima de bullying en la escuela y de cómo la defendió, enfrentándose a la directora y a los padres de los agresores. Aprendí que la injusticia no se combate con violencia, sino con valentía y empatía, dijo con la voz firme. Yo recordé una ocasión en la universidad, cuando un profesor discriminó a un compañero por su origen indígena. Fui el único que se atrevió a denunciarlo, y aunque sufrí represalias, supe que había hecho lo correcto. Mi padre, con la voz quebrada, confesó que siempre había sentido la presión de ser el proveedor, el hombre fuerte, y que eso lo había llevado a reprimir sus emociones y a alejarse de nosotros. La injusticia de los roles impuestos también nos lastima, admitió. La abuela nos escuchó a todos, asintiendo con una sonrisa de orgullo. Cada uno de ustedes ha enfrentado la injusticia a su manera. Eso es lo que los hace fuertes. Después de la cena, nos sentamos alrededor de la fogata, mirando las estrellas. El cielo estaba despejado, y la Vía Láctea se extendía como un río de luz sobre nuestras cabezas. Mi abuela, con la voz suave, nos invitó a cerrar los ojos y recordar la leyenda que más nos había impactado. Para mí, fue la de la mulata de Córdoba. Pensé en todas las veces que me sentí juzgado por ser diferente, por no encajar en los moldes familiares. Recordé el miedo a ser rechazado, a ser condenado al olvido. Pero también sentí una chispa de esperanza, la certeza de que podía desafiar la injusticia con inteligencia y valentía. Mi hermana eligió la de la Llorona. Dijo que le recordaba la importancia de no juzgar a los demás por sus errores, sino de intentar comprender su dolor. Mi madre se identificó con el Callejón del Beso, con el amor que desafía las barreras impuestas por la sociedad. Mi padre eligió la de los niños héroes, por el sacrificio silencioso que a veces implica proteger a los que amamos. La abuela, por su parte, eligió la de Nahual. Todos tenemos un lado oculto, un poder que nos asusta, pero que puede ser nuestra mayor fortaleza si aprendemos a aceptarlo, dijo. Nos quedamos en silencio, contemplando el fuego, sintiendo cómo las historias se entrelazaban con nuestras propias vidas. Al día siguiente, decidimos visitar el río cercano, donde, según los lugareños, se aparecía la Llorona. Caminamos por el sendero, rodeados de árboles y el murmullo del agua. Mi hermana, que siempre había sido la más escéptica, se adelantó y se detuvo en la orilla. ¿Creen que de verdad existe?, preguntó, mirando el agua oscura. Mi abuela se acercó y le tomó la mano. La Llorona existe en cada madre que ha sufrido una pérdida, en cada persona que ha sido traicionada. No es un fantasma, es un símbolo de nuestro dolor y nuestra capacidad de seguir adelante. Mi madre se arrodilló junto al río y, con lágrimas en los ojos, susurró una oración por su propia madre, que había fallecido años atrás. Sentí una oleada de emoción, una conexión profunda con las generaciones que nos precedieron. De regreso a la cabaña, mi padre me tomó del hombro. Gracias por hablar ayer. Me ayudaste a ver cosas que no quería admitir. Lo abracé, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que el muro entre nosotros comenzaba a desmoronarse. Esa noche, la última de nuestras vacaciones, mi abuela nos reunió una vez más. Quiero que recuerden algo, dijo, mirándonos a los ojos. Las leyendas no son solo historias del pasado. Son advertencias, enseñanzas, espejos de nuestra propia vida. La injusticia siempre estará presente, pero también no estará la posibilidad de derrotarla, si tenemos el valor de enfrentar la verdad. Nos abrazamos, sintiendo que, por fin, habíamos encontrado el camino de regreso los unos a los otros. Al regresar a la ciudad, la rutina amenazó con devorarnos de nuevo. Pero algo había cambiado. Empezamos a reunirnos los domingos para comer juntos, a compartir nuestras historias, a escucharnos de verdad. Mi hermana se animó a estudiar arte, desafiando las expectativas familiares. Mi madre retomó sus estudios de medicina, aunque fuera solo por placer. Mi padre aprendió a pedir ayuda, a mostrar sus emociones sin vergüenza. Yo, por mi parte, comencé a escribir, a plasmar en palabras las historias que nos habían salvado. A veces, cuando la vida se vuelve difícil y la injusticia parece invencible, abro el cuaderno de mi abuela y releo las leyendas. Cada vez descubro una verdad nueva, una enseñanza que antes no había visto. La Llorona me recuerda que el dolor no debe ser ocultado, sino compartido. El charro negro me advierte sobre las tentaciones y las decisiones egoístas. La mulata de Córdoba me inspira a desafiar los prejuicios y a confiar en mi ingenio. El Callejón del Beso me enseña que el amor verdadero desafía cualquier barrera. El Nahual me invita a aceptar mi lado oculto y a usarlo para proteger a los que amo.
Los niños héroes me recuerdan que la valentía no siempre es grandiosa, a veces es silenciosa y cotidiana. Hoy, cuando mi familia se reúne, ya no somos los mismos de antes. Hemos aprendido a reconocer nuestras propias injusticias, a pedir perdón, a perdonar. Sabemos que la verdad puede doler, pero también puede sanar. Y así, las 6 leyendas mexicanas que derrotaron la injusticia siguen vivas en nosotros, guiándonos, protegiéndonos, recordándonos que, aunque la verdad a veces se mantenga oculta, siempre hay una oportunidad para sacarla a la luz y empezar de nuevo. A veces, en las noches tranquilas, creo escuchar la voz de mi abuela susurrando en el viento. No temas a la verdad, es tu mayor aliada contra la injusticia. Y sonrío, sabiendo que, mientras sigamos contando nuestras historias, nunca estaremos solos. E assim termina mais uma história cheia de mocoes, aprendizados e reviravoltas. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por me acompanhar até o final dessa jornada. Espero que essas lendas e reflexões tenham tocado seu coração, assim como tocaram o meu e da minha família. Agora, quero muito saber, qual dessas histórias mais mexeu com você? Você já viveu alguma situação parecida de injustiça ou superacão na sua família? Compartilha aqui nos comentários, porque sua experiência pode inspirar outras pessoas também. E não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora mesmo, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa seu like para apoiar o nosso trabalho. Isso faz toda a diferença e me motiva a continuar trazendo histórias que emocionam. Ensina-me a aproximar a gente. Muito obrigado por estar aqui. Nos vemos no próximo video, com mais histórias que tocam a alma. Até lá!